Listo, muchachos. Entonces, hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama la regla de la sustitución. Es una técnica que vamos a usar para resolver algunas integrales, tanto integrales definidas como algunas integrales indefinidas, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta algunos aspectos de esta regla de sustitución que pues son la verdad importantes. ¿Por qué nos interesa la regla de la sustitución? Verdaderamente es una de las dos únicas técnicas que hay para integrar. Se los pongo así. Cuando hablamos de integrales directas, ¿cierto? Las que hemos hecho, esas antiderivadas básicas. Hablamos de integrales por sustitución, que es lo que vamos a ver. Claro, hay varios tipos de sustitución. Hay sustituciones que llaman trigonométricas, etcétera, pero pues una sustitución trigonométrica no deja de ser una sustitución. Y hay lo que se llama integración por partes. Como tal, las integrales directas pues no son una técnica, son más una observación, ¿cierto? Las únicas dos técnicas de integración que verdaderamente existen son estas dos. Alguien puede decir, oiga, ¿y qué pasa con cosas como las fracciones parciales? Luego las veremos, no se preocupen, ya sufrirán con eso. O por ejemplo con la sustitución trigonométrica. Nuevamente, lo repito, la sustitución trigonométrica es eso, una sustitución. Y las fracciones parciales no es es más una estrategia que una técnica de integración. Luego veremos que esto como tal es un manejo algebraico que podría ser sobre ciertas fracciones que cumplan algunas condiciones y no necesariamente tengo que estar integrando. Entonces, esto como tal no es una técnica de integración, es un manejo algebraico y esto verdaderamente es otro tipo de sustitución. Entonces, solo vamos a ver integrales por sustitución e integrales por partes. Hoy nos vamos a concentrar en integrales por sustitución, ¿de acuerdo? Nuevamente, una de las dos únicas técnicas de integración que hay. ¿Cómo es esto de la integral por sustitución? Pues nosotros ya hemos visto algunas operaciones que más o menos sabemos integrar. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la suma resta, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos la integral de f de x más o menos la integral de g de x, sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y en la resta en su defecto. Entonces, perfecto, nosotros ya sabemos cómo tratar la suma y la resta. Pregunta, ¿qué pasa con la multiplicación? ¿Qué pasa con la división? ¿Y qué pasa con esa otra operación entre funciones que podíamos realizar, que es la composición? ¿Recuerdan? Esas eran las opciones de la combinación de funciones. Podíamos hacer multiplicación, división o composición. Verdaderamente de estas no se sabe qué pasa, ¿cierto? Pero para muchos casos de composición, ¿a qué me refiero con no se sabe qué pasa? Muchas veces hay que aplicar diferentes técnicas. Por ejemplo, yo puedo encontrar una integral por división o la integral de una división que se haga por sustitución. Probablemente otra se hará por partes. Probablemente otra utilice técnicas algebraicas como fracciones parciales, etc. Pero en particular, la técnica que vamos a ver hoy, que es la integración por sustitución, ataca esto, la composición de funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongan que ustedes tienen una integración, un integrando del siguiente tipo. Suponga la integral de una función compuesta, es decir, de f evaluado en g de x. Esa es una composición. Supongamos que aquí afuera nosotros tenemos lo que se llama g' de x, es decir, la versión derivada del argumento de mi función, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica de integración por sustitución? Dice, mire, tome un pedazo de ese integrando. En particular, en este caso, usted podría hacer u igual a g de x. Ahora, si usted hace u igual a g de x, usted podría derivar a ambos lados. Y si usted deriva a ambos lados, usted estaría obteniendo algo del estilo de u de x sería igual a g' de x, ¿cierto?
Pero entonces, en este momento tenemos que dejar de pensar en la expresión de la izquierda como, digamos, un todo. Me explico. Tenemos que dejar de pensar que du de x es algo unido. Tenemos que trabajarlo por separado. Por separado me refiero, tenemos que pensar que es una fracción donde yo estoy con un numerador que es de u y con otro denominador que es de x. Tengo que pensar que es sencillamente una fracción. Ahora, si yo quisiera despejar el du me estaría dando g' de x por dx. Espero que haya sido claro, solo lo pasé a multiplicar. Entonces, alguien puede decir, ¿pero para qué está haciendo eso? Fíjense que nosotros podríamos ahora hacer una sustitución de la siguiente forma. Como nosotros dijimos u es igual a g de x, lo que tenemos ahora en el argumento de f es u. Y ahora, para lo que me estaba sobrando, es decir, para este pedazo de acá, nosotros habíamos dicho que g' de x por dx era de u. Entonces nosotros eso lo podríamos transformar en un nuevo diferencial que sería de u. ¿De acuerdo? Y esa sería una integral equivalente a la que estábamos resolviendo en el principio. Entonces verdaderamente nosotros la sustitución, o más bien la sustitución, lo voy a escribir por acá, se ataca en dos frentes. Uno de esos frentes es, digamos, la función, pero otro de esos frentes que es extremadamente importante será el diferencial. ¿De acuerdo? Cuando veamos algunos ejemplos, este video no será muy largo, vamos a ver algunos ejemplos de qué significa eso, que tengamos que atacar a la función en varios sentidos. Listo. Entonces, esa es toda la teoría relacionada con técnica de la sustitución o con integrales por sustitución. ¿De acuerdo? No es más, hasta ahí llega la teoría. Sin embargo, vamos a ver que esto necesita alguna estrategia para aplicar. Esa estrategia pues no está escrita en piedra, listo, no es que les vaya a funcionar el 100% de las veces, ninguna estrategia funciona el 100% de las veces cuando estamos integrando. Pero entonces yo me atrevería a decir que lo primero que tenemos que hacer siempre es analizar bien ese integrando. ¿Listo? Y cuando analizamos el integrando, es decir, esa función de acá, ¿cierto? Con el regálame un segundito. Bueno, se fue. Es decir, tenemos que analizar bien toda esta función de acá. Cuando analizamos esa función de ahí, nosotros tenemos que sacar conjeturas o por lo menos análisis que estén relacionados con lo siguiente. ¿Qué puedo sustituir por u? Por u, ¿cierto? Y además tengo que verificar que esa sustitución me sirva para también reemplazar mi diferencial. Entonces, lo otro que me tengo que preguntar es, ¿la sustitución permite transformar el diferencial? Esas son las dos preguntas que verdaderamente uno se debería hacer cuando está haciendo una integral por sustitución, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el primer paso. Claro, el segundo paso va a ser tomar una parte de la función, un pedazo, y lo que vamos a hacer, un pedazo del integrando, integrando, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, tomamos ese pedazo y vamos a decir que u es igual a ese pedacito de ahí, vamos a decir a g de x. Y lo siguiente que vamos a hacer, esto va a ser 2.1, en ese 2.2 lo que vamos a hacer es verificar lo siguiente, que du sea igual a g' de x de x. Y tenemos que verificar que este pedazo, eso es clave, lo voy a poner incluso en rojo, esté multiplicando a dx.
Ya vamos a ver en el ejemplo, no se preocupen, qué significa esto de acá. ¿Listo? En general es eso. Lo tercero que vamos a hacer es resolver la integral y en el cuarto paso que vamos a hacer va a ser para integrales indefinidas. Vamos a tener que devolver la variable. ¿Listo? Ojo, eso solo lo tenemos que hacer de forma obligatoria cuando estemos hablando de integrales indefinidas. Entonces le voy a poner por acá un asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia, analizar bien el integrando, preguntarme qué puedo sustituir por u y si efectivamente esa sustitución me permite transformar el diferencial. Tomo ese pedazo, lo derivo, resuelvo mi integral y devuelvo mi variable. ¿De acuerdo? Entonces, un quinto paso que me gustaría incluir es, si todo lo anterior falla, ¿listo? Recordemos que hay otras carreras, ¿cierto? Está ciencias sociales, está comunicación social. No, mentiras, no nos tenemos que dar por vencidos. Van a ver, se los garantizo. Esto es un chiste como para romper un poquito el frío del video. Pero les garantizo que van a haber integrales que nos van a sacar canas. Pero no nos podemos dar por vencidos, lo tenemos que resolver. Entonces, si todo lo anterior falla, recurra a la astucia. O a aquellos parámetros que dijimos por allá en la primera clase, como este video no sé quién lo esté viendo, no lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Pero recuérdense que tenía que ver con una malicia indígena por allá. Bueno, entonces, vamos a ver ya nuestros primeros ejemplos. Primer ejemplo, determine la integral de 2x por la raíz de 1 más x al cuadrado. Lo que tenemos que tener en cuenta, seguramente ya lo hablamos en el curso, es que la integral de una multiplicación no es la multiplicación de los integrales. Asimismo, como la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, el producto de una integral no es el producto de las integrales. ¿Listo? Pero entonces, esta es una integral por sustitución, se la soplo. Lo que vamos a hacer es el paso a paso de cómo se resuelve para que entendamos cómo se aplica la estrategia anterior. Entonces, yo tengo que mirar bien en cuántas partes se está dividiendo mi función. Yo podría decir, mire, mi función se está dividiendo aparentemente en un 2x que está por acá y se está dividiendo por otro lado en una raíz que está por acá, ¿cierto? Voy a poner esa raíz que se vea clarita. Ok, entonces, cuando yo voy a hacer una sustitución, yo puedo tomar el pedazo de la función que yo quiera. No implica que cualquier sustitución me sirva. Implica que no hay una regla para escoger ese pedazo. Por ejemplo, yo podría tomar lo siguiente. U es igual a 2x. Voy a hacer un ejemplo de una sustitución que no sirva, ¿cierto? Ese es el primer paso. Ya analicé mi integrando. Yo creo que de pronto 2x me va a servir. Claramente no, pero vamos a ver por qué no. Entonces, cuando yo hago la sustitución, lo siguiente que yo tengo que hacer es escribir mi forma diferencial. ¿Cómo hago eso? Para mi parte izquierda derivo, entonces me quedaría du sobre dx, sería igual a la derivada de la parte derecha que sería 2. Ahora, esto lo tengo que escribir y me va a quedar de la forma du es igual a 2 dx. ¿Listo? Esto lo pueden escribir de una vez siempre. Du es igual a la derivada del lado derecho multiplicado por dx. Ahora, ¿yo qué tengo que verificar? Si esa integral me estuviera sirviendo, cuando yo reescribiera mi integral en la función u, por eso se llama sustitución, porque voy a dejar de verlo en función x y voy a pasar a verlo en función u, entre comillas yo debería poder reemplazar todos los pedazos de acá. Eso incluye también este diferencial que estamos viendo acá en naranja, ¿de acuerdo? Entonces fíjense una cosa, el primer pedazo que está en amarillo, perfecto, es lo que yo estaba llamando u. Y el segundo pedazo de acá, esa raíz, juepucha, ¿cómo hago para conseguir esa raíz? Parece que no se ve tan claro, ¿cierto? Alguien podría, entre comillas, tratar de armarlo, y en efecto, uno puede jugar con la sustitución, tratando de armar ese reemplazo.
Claro, en muchas ocasiones cuando la sustitución hay que darle y darle vueltas, no es probablemente la sustitución adecuada. Puede que a veces sí, pero normalmente no. Entonces, para armar ese pedazo verde en función de u tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos quizás que pasar a dividir ese 2, decir u medios es igual a x. De acuerdo a eso, entonces x al cuadrado sería igual a u al cuadrado sobre 4. Entonces, cuando yo fuera a sustituir ese segundo pedazo, lo que estaría viendo acá sería 1 más u cuadrado sobre 4. Y por acá, fíjense una cosa. Ahora necesito terminar la sustitución reemplazando este diferencial que tengo acá. ¿Cómo hago eso? Voy a tomar esa forma derivada y voy a despejar el de x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dx es igual a du medios. Es una forma que le gusta mucho a la gente. Yo prefiero otra, pero he visto que esta es la que más se entiende. Entonces, si yo despejo de x, esto me estaría dando du medios. ¿Cómo sé si una integral es la apropiada o no es la apropiada? La pregunta es, ¿mi sustitución me permite ver mi integral más fácil? Es decir, esto de acá, este está muy grueso, perdón, ya. ¿Esta integral de acá se ve más sencilla que esta integral de acá? Claramente no, le quitamos un 2, luego lo pusimos a dividir, pero esa integral no me va a permitir, digamos esa sustitución, perdón, no me va a permitir resolver esa integral. ¿Lo vieron? Entonces no es que yo pueda tomar cualquier pedazo y hacer una sustitución, yo tengo que ser muy selectivo en qué sustitución es la que voy a tomar. ¿Listo? ¿Cómo veo eso? Me fijo en qué pedazos están multiplicando al de x. Si yo me fijo en eso, yo podría decir, oiga, de ese pedacito de la raíz, yo podría tomar, por ejemplo, 1 más x al cuadrado. Es una buena es una buena costumbre coger esas constantes que están sumando como agrupadas a nuestra sustitución. Alguien hubiera podido pensar en x al cuadrado. Nuevamente, las recomendaciones no piensen solo en x al cuadrado, sino en todas las constantes que de una vez están agrupadas con ese x al cuadrado. Entonces yo podría decir, mire, esto es igual a u. Fíjense que no necesariamente tengo que tomar la raíz, puedo tomar lo que está dentro de la raíz, el argumento, ¿cierto? Ahora, cuando yo haga mi derivada para mi forma diferencial, lo que voy a tener es du, va a ser igual a la derivada del lado de acá, que sería 2x, y eso lo voy a multiplicar por dx. Ah, fabuloso, porque fíjense que precisamente esos eran los términos que me estaban haciendo falta afuera por sustituir, ¿cierto? Entonces la multiplicación de esos dos términos es lo que yo podría escribir como du. Entonces, fíjense que ahora mi integral se está convirtiendo en lo siguiente. La raíz de 1 más x al cuadrado, pero yo había dicho que 1 más x al cuadrado era u. Es decir, esto de acá es la raíz de u, ¿cierto? Y lo que queda sería du, porque es lo que teníamos por agrupar. Ah, qué bueno. Entonces, esta integral de acá sí se ve mucho más sencilla, porque nosotros podemos recordar que la raíz de u es lo mismo que u a la 1 medio, y esa es la integral de una función potencia, que sabemos que sería igual entonces a u a la 1 medio más 1, es decir, 3 medios. Si aquí tengo 3 medios, aquí voy a tener multiplicando 2 tercios, más c, ¿cierto? Por falta de espacio estoy siguiendo esto, luego seré un poco más ordenado, ténganme paciencia. Listo, ya terminamos la integral. La respuesta es casi. ¿Por qué? Porque mi problema me lo dieron en variable x y yo lo resolví en variable u. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que devolver ese cambio de variable. Entonces, donde estaba u, ahora voy a poner 1 más x al cuadrado. Perfecto. Y esto que vemos acá sí es el resultado de la integral que estábamos buscando. Ahora, no significa que todos los ejercicios tengan solo una sustitución que sirva. Pueden haber muchas formas de hacerlo. Voy a borrar un segundito esta que teníamos acá y voy a mostrar otra sustitución que a muchos les gusta también. Cuando nosotros tenemos raíces, nosotros podríamos hacer cualquier sustitución, desde que nos reemplace todo lo que tenemos en el integrando junto con el diferencial. Entonces, yo hubiera podido hacer u al cuadrado es igual a 1 más x al cuadrado.
¿Por qué estoy haciendo ese u al cuadrado? Porque fíjense que cuando yo aplique esta raíz, ese u cuadrado y la raíz se van a cancelar y quizás me queda una integral más sencilla. Entonces, tengo que hacer mi sustitución para la forma diferencial. Perfecto, derivo al lado izquierdo, multiplico por dx, y ahora la derivada del lado derecho, ¿cómo sería? Esto es una regla de la cadena, ¿cierto? La derivada externa entonces sería bajar ese 2, le resto 1 y me queda u. Pero la derivada interna yo la podría pensar como que es de u. A un lado siempre tiene que estar el de u y al otro lado siempre tiene que estar el de x, ¿cierto? Entonces fijémonos en cómo va esa sustitución. Claro, estos dos términos siguen multiplicándose, la forma diferencial no se afectó en ese sentido, entonces esos siguen siendo de u. Bien, pero ¿qué tengo en mi raíz? En mi raíz ahora voy a tener lo que sería u al cuadrado, ¿cierto? Listo. Y ahora, para mi forma diferencial, lo que tengo que hacer de acá es despejar mi, entre comillas, de x, ¿cierto? O lo que necesite despejar. Qué pena, muchachos, me tuve que parar un segundo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. El pedazo que queremos sustituir es todo esto, 2x de x, ¿cierto? Y eso se va a convertir en 2u por du. Por du. Listo. Entonces, si trabajamos esta integral un poquito, por acá tendríamos u. Esto estaría multiplicado por 2u y esto por du. Claro, nosotros podríamos escribir u por 2u como 2u cuadrado. ¿Ven que va tomando la misma forma de la integral anterior? Y si nosotros resolviéramos esto, pues esto me daría 2, que queda multiplicando. Esto me quedaría u a la 3 sobre 3, ¿cierto? Y esto más una constante c. Pero ahora recuerden que yo debo devolver esa variable y esto me quedaría 2 factor d. Entonces, necesito u al cubo, ¿cierto? Pero yo sé que u al cubo, o más bien para obtener u al cubo, yo entre comillas debería trabajar con la sustitución que yo hice inicialmente. Yo podría decir, mire, u es igual a 1 más x al cuadrado a la 1/2. Entonces yo podría decir también que u al cubo sería todo esto elevado al cubo, ¿cierto? Y eso nos da el mismo resultado que teníamos ahorita. Entonces lo que vamos a tener es 1 más x al cuadrado elevado a la 3 medios, esto dividido en 3 y esto más c. Perfecto. Ese es otro ejemplo de una sustitución que también hubiera servido para este ejercicio. ¿De acuerdo? Voy a hacer otro ejemplo. Entonces, determine la integral de x al cubo sobre 4x a la 4 menos 5. Fíjense que esto no tiene una pinta de una composición, pero aquí es cuando uno tiene que comenzar a ver qué estrategia de integración puede ir utilizando. A medida que practiquen se van a volver más hábiles. ¿Listo? La clave es pensar en lo siguiente, me parece a mí. Cuando yo derive, es decir, yo tengo que hacer una sustitución y luego la tengo que derivar. Esa derivada tiene que estar multiplicando al de x. Lo repito, la derivada tiene que estar multiplicando al de x. Esa es la parte clave. ¿Listo? Traten de hacer este ejercicio para que vayan practicando un poco. Pónganle pausa al video. Voy a asumir que ya lo hicieron y voy a hacer entonces el ejercicio. Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir, mire, mi sustitución en este caso podría ser x a la 4 menos 5. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando yo derive de u, es decir, mi derivada del lado izquierdo, va a ser igual a la derivada del lado derecho, que ¿cuánto sería? 4x a la 3 por dx, porque ese 5 se desaparece, ¿cierto? Entonces alguien puede decir, espérese un segundito porque usted me está haciendo trampa. Yo veo que aquí aparece un 4 que aquí no está por ningún lado, pero no se preocupen, ¿listo? Hasta ahí no se preocupen, porque lo que podríamos hacer es despejarlo. Fíjense que los términos, o más bien la parte de arriba del numerador, es x al cubo por dx, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, lo que podríamos hacer es despejarlo de una forma que tengamos de u cuartos es igual a x al cubo por dx.
¿cierto? Es una forma. Entonces fíjense que nosotros ya tenemos nuestra integral casi de un pelito. Podríamos hacer entonces la integral de. Fíjense que lo que me está quedando arriba es de u cuartos. Lo voy a dejar por acá multiplicando. Me falló el lápiz. De u cuartos, ¿cierto? Y lo que tendría fuera ese de u cuartos sería ese numerador, pero ese numerador es lo que yo estoy llamando u, ¿cierto? Fíjense que este integral yo lo podría reescribir como un cuarto de la integral de 1 sobre u por du, ¿sí o no? Y si la resuelvo, este es el logaritmo natural. Recuerden, preferiblemente pónganle el valor absoluto de u más c. Ahora, devolviendo a variable x, podríamos escribir lo siguiente para que nos quede un poco más ordenado. De acuerdo a esto, la integral de x al cubo sobre x a la 4 menos 5 de x sería igual a un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto. Ahora, devolvemos nuestra sustitución. U era igual a x a la 4 menos 5, cierro, más c. Perfecto. A alguien le puede gustar, si quieren tómenle una foto, no sé, lo voy a borrar un segundito. A alguien le puede gustar este método de despejar el dx. Yo personalmente no soy fanático de eso. ¿Yo cómo lo hago? Quizás a ustedes, a alguien le parezca más sencillo, pero pueden buscar la forma en que más les guste. Yo hago normalmente lo siguiente. Claro, yo derivo a ambos lados, eso no cambia. Esto me queda 4x a la 3 de x. Ahora, yo pienso, cuando estoy haciendo mi sustitución, bueno, ¿qué me hace falta para poder sustituir mi du? Me hace falta un 4, ¿cierto? Entonces, como me hace falta un 4, lo que yo voy a hacer sobre mi integral es multiplicar ese 4. Pero como me estoy multiplicando el 4, lo que voy a hacer es dividir también el 4 para no alterar la expresión. Y fíjense que cualquier forma estaríamos llegando a un cuarto de la integral de toda esta expresión de acá, que ahora ya tengo aquí arriba, de u, sobre lo que tenía abajo, que era u. Y esta es la misma integral que teníamos hace un rato. Entonces, bueno, segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Determine la integral del coseno de 5 pi sextos de x de x. Estas son bastante rápidas, pero hace falta un poquito de práctica para cogerle el tiro. ¿Listo? Entonces trabájenla, ponle pausa, voy a asumir que ya lo hicieron y vamos a ver esto cómo se hace. Claramente tengo que ser muy cuidadoso con el pedazo que voy a tomar para mi sustitución. Si yo tomara mi coseno, es decir, si yo dijera u es igual a coseno de 5 pi sextos de x, que es algo que alguien perfectamente podría pensar, porque es que verdaderamente es el único pedacito que yo tengo, ¿cierto? Lo que ocurriría es que du, entre comillas, sería igual a menos seno de 5 pi sextos de x, y esto multiplicado por la derivada interna, que sería 5 pi sextos. Y todo esto por dx. Claramente esto en ningún lado está apareciendo. Entonces esta sustitución no es la que nos está ayudando. Cuando tenemos algo de este estilo, fíjense que la única composición que tenemos es una constante multiplicando el argumento de la función. Entonces, para este tipo de integrales, lo que podremos hacer es tomar el argumento de esa función. U es igual, entonces, por ejemplo, a 5 pi sextos de x. Esta es la sustitución adecuada en este caso. Cuando nosotros derivemos al lado izquierdo, vamos a tener du, y cuando derivemos al lado derecho, vamos a tener 5 pi sextos de dx. Nuevamente, ¿alguien puede aquí ya despejar el dx? No hay lío, lo voy a hacer como a mí me gusta, ¿listo? Ustedes háganlo como ustedes les rinda más. Entonces, fíjense una cosa. Para poder sustituir mi du, yo necesito un 5 pi sextos que no está acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir una integral y voy a dejar un espacio grande. Voy a dejar coseno de 5 pi sextos por acá de x. Y lo que voy a hacer es multiplicar por lo que me hace falta.
Ahora, eso me va a armar mi diferencial que es de u. Pero claro, si yo multiplico por algo, también tengo que dividirlo. Ahora, como estoy dividiendo por una fracción, verdaderamente estoy multiplicando por el recíproco. Entonces, si aquí estoy multiplicando por 5pi sextos, aquí debería multiplicar por 6 sobre 5pi. Así de sencillo. Ahora, nosotros podríamos hacer ahora sí nuestra sustitución y lo que obtendríamos sería 6 sobre 5pi por la integral de. Entonces fíjense que lo que estaba dentro del coseno se vuelve u. Esto me quedaría coseno de u. Y todo esto que teníamos acá es de u, ¿cierto? Entonces fíjense que esta integral ya se volvió directa. Esto me daría 6 quintos de pi, ¿cierto? Multiplicado por la integral del coseno, que sabemos que es el seno de u más c. Entonces por acá, devolviendo la variable, ¿cierto? ¿A qué podríamos llegar? Estaríamos obteniendo algo de este estilo. La integral que estábamos viendo en un inicio, es decir, el coseno de 5pi sextos de x, no es otra cosa que 6 quintos de pi por el seno de 5pi sextos de x más c. Fíjense que hay un truquito y es el siguiente. Si la sustitución es así de sencilla, y me atrevo a decir sencilla, si todavía no lo vean, créanme que con suficiente práctica ustedes van a hacer estos ejercicios de totazo. Cuando yo la única sustitución que tengo que hacer es un argumento de este tipo, pues sencillo. Hago la integral de afuera, es decir, la integral del coseno es el seno, y multiplico por el recíproco de lo de adentro. Es decir, si tengo 5pi sextos, aquí afuera multiplico por 6 quintos de pi. Listo, vamos con un último ejercicio por acá que nos muestre cuándo es necesario usar esa llamada astucia. Digamos que tenemos el siguiente ejercicio, una integral de x sobre 1 más x a la 4 de x. Entonces, este ejercicio a simple vista no se ve tan sencillo, ¿cierto? De por sí alguien podría decir, venga, ¿qué pasa si yo tomo u igual a 1 más x a la 4? En este caso, du sería igual a 4x a la 3 por dx. Y eso no aparece por ningún lado, ¿cierto? Entonces uno comienza a pensar y a darle vuelta y se pregunta si esto verdaderamente es una sustitución. Y de hecho sí lo es, solo hay que darle un poco de tratamiento algebraico al asunto. Por eso les digo, si la estrategia falla, hay que recurrir sí o sí a la astucia. Fíjense una cosa, yo podría tomar esta integral y reescribirla así. X sobre 1 más x a la 4. Yo podría tomar ese x a la 4 y escribirlo como un x al cuadrado al cuadrado. Si se dan cuenta, esto implicaría varias cosas. Por un lado, ya se ve más clara la sustitución. Podría ser u es igual a x al cuadrado. Y eso me permitiría hacer un du igual a 2x de x. Ahora, aquí arriba tengo el x, me falta el 2. Entonces pongo un 2 multiplicando y pongo un 2 a dividir. Perfecto. Ahora, si yo hago la sustitución, yo estaría llegando a que esta expresión es equivalente a 1/2 por la integral de du sobre 1 más u cuadrado. Y esta integral, aunque no parezca, es directa. Esta es la tangente inversa. Entonces esto me estaría dando 1/2 de la tangente a la menos 1 de u más c. Me está fallando un poco el lápiz, qué pena con ustedes. Entonces, devolviendo la variable, obtendríamos lo siguiente, que la integral de x sobre 1 más x a la 4 de x es igual entonces a 1/2
de la tangente a la menos 1 de u. ¿Pero qué era u? Era x al cuadrado más c. Listo. Y para terminar vamos a hablar de algo que es el teorema fundamental del cálculo con sustitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se va a ver más sencillo con un ejemplo. Solo tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es eventualmente todos los criterios de la sustitución, los que vimos anteriormente. Y la segunda es algo adicional. Algo adicional es esto. Los límites de integración también hay que transformarlos. Los límites de integración deben ser transformados o deben transformarse. Claro, y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo unos límites en variable x, si yo hago una transformación, mis límites también tienen que transformarse. Hagamos un ejemplo corto de esto. Supongamos que estamos haciendo la integral de 2x por e a la x al cuadrado de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Me está quedando fea la letra, qué pena con ustedes, me está fallando un poco el lápiz hoy. 2x por e a la x al cuadrado. Ahora sí. Claro, alguien puede decir, listo, esa sustitución se ve sencilla. Pero ¿qué pasa si nosotros estuviéramos calculando? Nuevamente, lo que vamos a hacer es calcular esta integral ahora entre, digamos, 0 y 1. Para que no quede de pronto tan de buenas, que de pronto quede igual entre 0 y 2. ¿Qué pasaría en ese caso de ahí? Alguien puede decir, mire, yo veo la sustitución clarísima. U es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces du sería igual a 2x por dx. Eso sería fabuloso, porque resulta que esa integral estaría convirtiéndose en e a la u, que es sencilla, por du. Pero fíjense una cosa, estos límites de acá ya no van a ser 0 y 2, ahora se van a tener que transformar. ¿Cómo averiguamos esos valores de U1 y U2 que quedan cuando hago esa sustitución? Sencillo. Todo lo que voy a hacer es ir a mi sustitución y evalúo el límite inferior y el límite superior. Entonces, voy a escribir por acá, si x es igual a 0, entonces u es igual a 0 al cuadrado, y esto sería igual a 0. Perfecto. Es decir, el límite inferior es 0. Ahora, ¿qué pasa con el límite superior? Para el límite superior voy a hacer algo similar. ¿Qué pasa si x es igual a 2? ¿Habíamos dicho? A 2, perfecto. En este caso, u sería igual a 2 al cuadrado, que sería igual a 4. Y esto sería 4. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo cambian los límites de integración. En ocasiones vamos a tener casos en donde cuando hagamos esos cambios, va a pasar que el límite menor me quede arriba y el límite mayor me quede abajo. Recuerden que en esos casos nosotros podemos darle la vuelta a la integral y ponerle un menos. Seguramente de esos ejercicios trabajaremos en clase. Pero bueno, ya podemos terminar este ejercicio, ¿cierto? Y podríamos hacer lo siguiente. La integral de e a la u es e a la u. ¿Qué sucede? Como ya no estoy buscando una integral indefinida, sino una integral definida, ustedes pueden hacer varias cosas. Una sería devolver la variable y evaluar esos límites que teníamos originalmente, o lo que puedan hacer es transformar sus límites y evaluarlo directamente sobre el resultado. Si se dan cuenta, esto me estaría dando e a la 4, que sería la antiderivada en el límite superior, menos e a la 0, que sería 1. Ahora, ¿será que eso nos daría lo mismo que devolver los límites? Claro que sí, en este caso tendríamos e a la x al cuadrado si lo devolviéramos, pero esto lo estaríamos viendo ahora en los límites originales de 0 a 2. Cuando yo reemplace en el límite superior tendría e a la 4, y cuando reemplace en el límite inferior tendría 1. Son el mismo resultado. Si me lo preguntan a mí, ustedes tuvieron que hacer una sustitución para resolver su integral.
Si ustedes tienen que hacer esa sustitución, transformen los límites. No tiene sentido para mí, aunque tengo que admitir que yo lo hacía en el pregrado, pero no lo recomiendo, devolver la variable. ¿Para qué? Es una integral definida. Transformo los límites y el resultado, fíjense que es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguiremos con ejercicios de estos en clase.